Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Logix. Sean bienvenidos a una conferencia más de nuestro Legal AI Week. Muchas gracias por seguir conectándose. Como podrán ver, vamos a estar hablando de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que la hemos estado mencionando bastante esta semana y ahora sí vamos a analizar de qué trata y hacia dónde vamos. Para hablarnos de este tema, hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Julio Telles, a quien hoy tengo el gran gusto de saludar. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Con mucho gusto de estar aquí acompañándolos en esta semana de inteligencia artificial en materia jurídica. Doctor, muchas gracias. Aquí tenemos su semblanza, pero me gustaría que nos contara más bien un poquito de su trayectoria para los que aún no lo conozcan, tengan la oportunidad de saber un poco más de usted. Sí, cómo no. Mira, hace 44 años, en 1980, presenté mi tesis de licenciatura en la Universidad de La Salle sobre el tema de jurismática y la reglamentación jurídica de la transferencia de tecnología y del hardware y software en México. Como puedes ver, ya tengo 44 años trabajando en estos temas de derecho y nuevas tecnologías. El que sea la persona que más tiempo tiene trabajando estos temas en México no necesariamente me hace el mejor, pero sí al menos me da calidad moral para hablar de estos temas. Eso por un lado. Y por el otro, pues comentar que he desarrollado varias labores en algunos temas que tienen o convergen sobre lo que voy a hablar el día de hoy, que es en la política informática, ¿correcto? En alguna época, eso no lo puse y no lo tengo en mi currículum, pero lo menciono, Melanie, porque tiene que ver con la ponencia. Eh, por ahí de los mediados de los ochentas trabajé en la entonces coordinación de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática, el hoy INEGI, que finalmente es a quien posteriormente le encomendaron el tema de la política informática. Entonces, fíjate, Melanie, que mis primeros pininos laborales los hice en estos temas, por supuesto, de derecho a las tecnologías, los hice en materia de política informática y en la institución que en ese momento se encargaba sobre esos temas. Incluso, ahorita que dices que los que no me conocen, pues no sé quiénes no me conozcan, pero una de mis primeras publicaciones, precisamente, aparte de mi tesis de licenciatura, fue un libro de Derecho Informático, una publicación de Derecho Informática en el entonces, la coordinación, ahora INEGI. Entonces fue literalmente el primer documento gubernamental oficial sobre estos temas del derecho y las nuevas tecnologías. Eso te aseguro que aún gente muy cercana a mí lo desconoce. Aquí tengo un ejemplar de esa publicación, por supuesto, como un tesoro invaluable para mí, pero comentar que en esos temas es donde inicié mis pininos y de ahí pues he desarrollado labores de investigación y de docencia y actualmente soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, soy nivel 3 del SNI y me desempeño como director de investigación y en este caso también coordinador de posgrados de Derecho en Anáhuac Online. Y tengo algunas publicaciones siempre sobre estos temas de derecho y nuevas tecnologías. Nunca he abandonado la temática, siempre le he sido fiel, sumamente leal, así es que me complace mucho el poder dirigir al público que se conecta en esta ocasión sobre estos temas de gran relevancia. Muchísimas gracias, doctor. Un honor para nosotros tener a un ponente como usted de este nivel y ya no le quito más tiempo. Nos hizo una presentación maravillosa, entonces vamos a ello, el micrófono todo suyo. Muchas gracias, Melanie. Bueno, pues en efecto, si retrocedes para que recuerden nuestros queridos asistentes de qué se trata la anterior, ¿sí? Porque es que es un tema nuevo, ¿correcto? Entonces, sí hay que ubicarnos dentro del contexto de qué es lo que vamos a hablar. Es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. No es ocurrencia mía el título. Así se va a denominar este nuevo órgano gubernamental, ¿correcto? Y de eso vamos a hablar. Quiero decirles a manera de preámbulo que normalmente a mí me gusta, quienes me conocen, hacer muy amenas mis charlas, mis conferencias, pero hacer ameno un programa gubernamental necesita ser verdaderamente prodigioso, ¿correcto? Entonces, quizás no va a ser amena, pero sí les garantizo que vamos a hablar de temas nuevos y útiles, porque es algo que ya está establecido, como lo vamos a ver a continuación.
Y también decirles que dedico esta presentación a todos mis invitados e invitadas especiales que me hacen el gran honor de estar conectados en esta ocasión conmigo, porque imagínense, es viernes, ya momento, evidentemente, de convivios de fin de año, entonces a las 2 de la tarde, pues es un gran esfuerzo, realmente. Me la pusieron los organizadores quizás en el día y la hora más complicada y en el mes más complicado, pero no importa, aquí estamos con mucho gusto. Yo creo que aún en el mes de diciembre no podemos descansar y no podemos dejar de hablar de estos temas que ya para el 1 de enero entran en vigor todo esto que vamos a estar platicando. Así que no se crean, hay que estar preparados para lo que irremisiblemente viene. Entonces, Melanie, por favor, si nos vamos a la de antecedentes, la siguiente, por favor. A ver, miren, yo quiero que nos ubiquemos dentro de un contexto histórico y no entrar de golpe a que les hable de esta nueva agencia. Decirles que oficial o formalmente el desarrollo de la política informática en nuestro país inició en 1993, cuando el INEGI, en este caso el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, elaboró un documento denominado Elementos para un programa estratégico en informática. Y esto conformó las bases para la inclusión en México de la sociedad del conocimiento y la formulación precisamente de un programa estratégico. Recordarán ustedes que hace rato comentaba que yo trabajé en lo que antes era el INEGI, que era la coordinación de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática, y en efecto fue la primera institución gubernamental. Sí, que en ese momento, fíjense, estaba escrita la Secretaría de Programación y Presupuesto, fue el primer órgano gubernamental en empezar a hablar de temas de política informática. La siguiente, por favor, Melanie. Bueno, teniendo como referencia ese documento que les mencioné, para 1995, como resultado de un foro de análisis de política informática, se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones, que fue algo, yo diría histórico, pero necesario, importante, relevante, significativo para la inserción de nosotros como país dentro de este entorno de las telecomunicaciones. Ojo, hay que hacer una distinción breve y pertinente de que una cosa es la tecnología digital, entiendes, la tecnología informática, etcétera, pero otras son las telecomunicaciones, ¿correcto? Entonces, aquí esta llamada política informática fue más allá de la informática en sí mismo e incursionó en el terreno de las telecomunicaciones, es importante mencionarlo, y esta ley fue de gran importancia para desarrollar una infraestructura tecnológica que posteriormente estaría dando el basamento para lo que conocemos como el e-gobierno o gobierno digital o gobierno electrónico. Es muy importante decirlo. Y pues a raíz de esta ley se estableció la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la entonces COFETEL, y también entonces un programa de desarrollo informático. Entonces, un paréntesis para decirles que esta política informática es importante mencionarlo, reiterarlo, incursionó también en el ámbito de las telecomunicaciones. Siguiente, por favor, Mela. Ahora bien, durante el sexenio 2000-2006 de Vicente Fox Quesada, se desarrollaron diversas acciones para impulsar la política informática. Fíjense que él estuvo muy interesado en estos temas. Yo no sé si alguno de ustedes lo recuerda, yo lo tengo grabado en video, pero cuando presentó a lo que él denominó su supergabinete, fue él quien lo dijo, no yo, en el Auditorio Nacional, fíjense que hizo un especial énfasis cuando presentó al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes en lo que iba a ser su programa precisamente en México. Le dio mucho énfasis en la presentación que hizo de su gabinete presidencial, ¿correcto? Y pues en efecto, él implementó este programa de gobierno digital dentro de una agenda de buen gobierno y este sistema nacional en México que buscaba no solo acercar a las tecnologías de información y comunicación a la población, sino también brindar servicios de educación, salud, economía y gobierno. Yo les voy a hacer unos comentarios que en su momento los vertí, no crean que es algo nuevo ni una ocurrencia. A mí me parece que el entonces presidente Fox Quesada desperdició una oportunidad histórica de poder trascender con este programa en México que no dependía, fíjense ustedes, de las reformas estructurales en materia constitucional o legislativa, ¿correcto?
porque en ese momento no tenía la mayoría en el Congreso y por sí no llevó nunca una buena relación con el Congreso, pero no dependía del Congreso, por lo cual él pudo, a través precisamente del Poder Ejecutivo, haber implementado una serie de normativas, de políticas, de elementos que seguramente hubieran hecho de su programa en México algo exitoso. No trascendió. La verdad es que no trascendió lo que tendría que haber sido y yo lo lamento por México. Ya no puedo decir que lo lamento por él, pero sí por México, porque de haberlo hecho en debida forma, les aseguro que otra historia hubiera sido con nosotros en este país, en ese sexenio, porque la apuesta estaba hecha, pero pues la verdad es que nunca hubo el recurso para poder emprender estas acciones en debida forma. Fíjense, en municipios apartados se tendrían estos centros comunitarios digitales, pero muchas veces no había las computadoras o si había computadoras no estaban conectadas a internet, entonces la verdad es que sí fue un desastre, pero una oportunidad de poder haber conectado a mucha gente que estaba de algún modo aislada, que estaba de algún modo fuera del contexto de lo que eran los beneficios que empezaban a emerger, a surgir con motivo de la implementación de las nuevas tecnologías y específicamente de Internet. Dense cuenta que en este sexenio, pues obviamente Internet alcanzó niveles muy significativos de penetración en la sociedad. Entonces, es el comentario que quiero hacer. Desperdiciosa oportunidad histórica, lamentable, pero ni modo. Siguiente, por favor, Melanie. Posteriormente, en el sexenio eh, posterior de Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012, hay que decirlo, que él se concentró más en el tema del combate al narcotráfico. Eso ya lo sabemos bien. Algunos critican esas acciones desmedidas, otros lo alaban, etcétera. No me voy a meter en eso, no es motivo de esta charla, pero sí decirles que el tema de las nuevas tecnologías no fue una prioridad dentro del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, ¿correcto? Entonces, sin embargo, hay que mencionarlo que en ese sexenio se desarrolló un primer acercamiento hacia una agenda digital con una propuesta de agenda digital nacional, una agenda muy incipiente, muy limitada, si quieren ustedes, y además él en el sexenio de Felipe Calderón también se implementó la agenda digital .mx, que en esencia buscaba fomentar el mejor uso de las tecnologías de información y reducir la brecha digital y con ello fortalecer la infraestructura tecnológica y los servicios de telecomunicaciones. Así es que, si me permiten hacer un comentario, no es que sea una crítica, ¿quién soy yo para elaborar una crítica sexenal? Pero me parece que se dejaron de hacer muchas cosas, se perdieron muchas oportunidades de podernos posicionar dentro de lo que es el entorno mundial de la tecnologías informáticas y por supuesto de la industria de telecomunicaciones. Se pudo haber hecho mucho más en beneficio de nuestro país. Siguiente, por favor, Melanie. Posteriormente, en el sexenio del 2012-2018, con Enrique Peña Nieto, pues aquí sí les voy a decir, este hombre se apostó fuerte por todo esto que estamos comentando. Sí hizo una apuesta fuerte y ahorita les voy a enseñar por qué, para que no vayan a pensar que son favoritismos ni temas políticos. Les voy a mostrar por qué su apuesta fue muy fuerte. Él propició, entre otras cosas, una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y entre otras cosas se reformó el artículo sexto constitucional que casi nadie había modificado o buscado reformar. Y este artículo sexto constitucional, entre otras cosas, introdujo una garantía a los mexicanos de acceso a las tecnologías de información y se presentó también la estrategia digital nacional. Fíjense, esta estrategia digital nacional la presentó en el Museo de Antropología y quiero decirles que es importante, ahorita lo voy a volver a reiterar, porque él instauró en su gobierno una coordinación de la estrategia digital nacional. Y ese organismo público dependía de Presidencia de la República, es decir, que tanta importancia le dio
que esta coordinación de la Estrategia Digital Nacional dependía de él mismo, de Presidencia de la República, y precisamente porque él sabía de la gran relevancia que esto tenía. Bueno, con esta Estrategia Digital Nacional buscó no solo promover el derecho de acceso a la información a través de medios electrónicos e impulsar la participación, sino ser del gobierno más eficiente, acercarse a la sociedad de forma directa e inmediata mediante la adopción y desarrollo de las tecnologías de la información. Siguiente lámina, por favor, Melanie. Fíjense, aquí sí tengo que detenerme un poco, aunque no es motivo exacto de la conferencia, pero estamos en el rubro de antecedentes, para decirles que esta coordinación de estrategia digital nacional dependiente de la Oficina de la Presidencia de la República estuvo a cargo de Alejandra Lagunas, que recientemente fue senadora y actualmente preside una asociación en materia de inteligencia artificial y que tenía 5 habilitadores esta estrategia digital nacional: conectividad, inclusión de habilidades digitales, interoperabilidad, marco jurídico y un tema bien importante: datos abiertos, el Open Data. Ya por fin se empezaba a hablar del Open Data, que nos sigue quedando debiendo este tema del Open Data, pero al menos en esta estrategia digital se mencionó como uno de los 5 habilitadores. Entonces, como pueden darse cuenta, esta estrategia fue muy ambiciosa. Yo diría que sí tuvo algunos logros en materia fundamentalmente salud, que es lo que les alcanzó el tiempo. En materia de educación nos quedaron debiendo, pero en materia de salud se lograron algunas cosas importantes. Pero le repito, en otros ámbitos lamentablemente faltó tiempo para poderse materializar en resultados concretos. Siguiente, por favor, Mele. Bueno, aquí les pongo cuáles eran los objetivos principales de esa agenda digital nacional, y tiene todo un propósito que vean, porque fue el primer documento bien estructurado que tuvimos en este país con motivo precisamente de una agenda digital. Y entonces hablaba de una transformación gubernamental, en este caso la creación de una ventanilla única para realizar todos los trámites gubernamentales en línea. Este tema lo está retomando la nueva Agencia de Transformación Digital Telecomunicaciones, lo está retomando, ahorita lo vamos a hablar. Economía digital, que busca promover la inclusión de los mercados digitales, digitalización de las empresas. El gobierno de Peña Nieto impulsó mucho el emprendedurismo, y uno de los emprendedurismos que más apoyó fue el digital, hay que decirlo: educación de calidad, estableciendo aumento de medios tecnológicos en los centros de estudio entre los profesores y estudiantes. Cierto, se dieron las bases para poder tener esta educación en línea, y que fue sumamente útil, quiero decirles, para cuando vino la pandemia, porque no había un plan en ese momento, pero afortunadamente ya había una infraestructura. En el sexenio de Peña Nieto, yo no sé si se acuerdan ustedes, pero se repartieron en forma gratuita pantallas, ¿sí? Entonces, estas pantallas digitales que se obsequiaron fueron de mucha utilidad para la educación en línea, y posteriormente, les digo, con motivo de la pandemia. Obviamente hubo ahí luego algunas personas que empeñaron esas pantallas o las vendieron, etcétera, pero bueno, en esencia fue algo positivo el haber dado. Se identificó a través de un padrón muy, pues aparentemente acucioso, el identificar qué personas desposeían o no tenían este tipo de implementos, era una pantalla digital. Ojo, muchos de ellos tenían una pantalla analógica, pero no digital, ¿correcto? Sí es cierto que también se prestó a clientelismo, ¿sí? Y luego no me gustó, la verdad, se los confieso, que cuando se los daban también hasta les pedían en algunos casos, sí, el iris como un elemento biométrico, etcétera. Eso no me gustó, porque debemos de saber que a nivel internacional el elemento biométrico del iris es sumamente cuestionado, porque permite identificar rasgos de la personalidad. Entonces es algo sumamente cuestionado. Salud universal y efectiva, les digo que una apuesta muy fuerte que tuvo esta agenda digital fue la de, en materia de salud, se establecieron sistemas digitales sobre datos médicos, trámites ante instituciones de salud pública. Fíjense, aquí se instituyó mucho lo que se conoce como el archivo médico electrónico, ¿correcto? Que ha sido motivo de renuencia por parte de algunos médicos.
por ejemplo, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, etcétera. Pero la verdad es que eso también agiliza porque permite una interacción con ese expediente, ¿sí? Clínico electrónico y para que pueda tener el paciente una atención más rápida y no sea objeto de pues obstaculizaciones por trámites burocráticos, ¿correcto? Entonces, me parece que fue también un gran aporte. Y otro que se implementó, no logró materializarse en los términos que quizás hubiéramos deseado, fue el de seguridad ciudadana, es decir, el uso de las nuevas tecnologías en materia de seguridad pública y protección civil. Pero sí, sí se empezaron, por supuesto, a hacer cosas interesantes. Fue cuando se instituyó esta policía científica que era la que estaba encargada precisamente como policía cibernética. Sí, dice Marco Rivas, sí, que acaba de hablar algo sobre el iris y las implicaciones en términos de protección de datos. Está bien, Marco, de eso no me meto y ya si lo hablaste, qué bueno, pero como tú sabes, es un elemento sumamente delicado y qué bueno que lo abordaste porque yo no tengo tiempo de hacerlo. Adelante, Melanie. Bueno, pues llegamos al sexenio 2018-2024 del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hizo el presidente López Obrador? Fíjense, hizo algo interesante. Mantuvo la coordinación de la estrategia digital nacional dependiente de la oficina de la presidencia de la República. O sea, mantuvo por completo lo que hizo Peña Nieto, que normalmente si vemos en el sexenio de López Obrador, muchas cosas del sexenio anterior se desmantelaron. Ya no digamos el aeropuerto, no nos metamos en ese tema ya. Con ese es quizás el ejemplo más representativo de un desmantelamiento de lo que se había hecho, pretendía hacer en el sexenio anterior. Pero en este caso se mantuvo esa coordinación de la estrategia digital nacional y dependiente de presidencia de la República. Por lo cual el presidente López Obrador en principio vio la importancia, ¿sí?, de mantener esta oficina. Nombró como coordinador a Carlos Emiliano Calderón Mercado, pero pues sí hubo un retraso, les voy a decir, porque hasta el 6 de septiembre del 2021, échenle números, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hubo que transcurrir? Prácticamente 3 años para que en el diario oficial de la Federación se diera a conocer la Estrategia Digital Nacional 2021-2024. Fueron 3 años perdidos, literalmente perdidos, porque no se hizo nada. Esa estrategia digital nacional se tendría que haber dado a conocer lo más pronto posible, pero no haber esperado 3 años. A mí, en lo personal, en cada uno de los sexenios he hecho mis comentarios, atención, y no me voy a limitar en este. Me parece que en este sexenio de López Obrador fue más lo que se dejó de hacer que lo que se dice que se hizo, lamentablemente, ¿correcto? Entonces, esta estrategia 2021-2024 se basaba en los principios de austeridad, de combate a la corrupción, de eficiencia en los procesos digitales y de seguridad de la información y soberanía tecnológica. Si pones la siguiente, Melanie, te lo agradecería. Miren, aquí están algunos elementos de lo que fue la Estrategia Digital Nacional 2021-2024 del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En cuanto a ejes de acción, tenía la política digital en la Administración Pública Federal y los objetivos eran transformar la Administración Pública Federal mediante el uso y aprovechamiento de las TIC para mejorar y transparentar los servicios gubernamentales que se otorgan a la ciudadanía. Ese era uno de sus ejes de acción. El segundo eje de acción era la política social digital, que buscaba incrementar la cobertura de Internet en todo el país para combatir la marginación y comunicar a las zonas más pobres y alejadas, facilitando con ellos su integración a las actividades productivas. En realidad no había nada nuevo en relación a lo que ya habíamos visto en programas anteriores, correcto, no había nada nuevo, pero aquí la cuestión era hacer más que lo que se había hecho en secciones anteriores, porque se tenía una obligación, yo diría moral, lo acotarías ilegal, yo diría que normativa si quieren, sí, más que legal en estricto sentido de la palabra, pero sí una obligación moral de hacer mejores cosas que las que se habían hecho en sexenios anteriores. ¿Cuál era el basamento jurídico que sustentaba esta Estrategia Digital Nacional 2021-2024 de Andrés Manuel López Obrador? La Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión, la Ley de Ciencia y Tecnología,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Austeridad Republicana. Las tres primeras, bueno, olvídense, ya ahora para este nuevo sexenio han sido motivo de varios cambios. Y la última, pues la última casi nadie habla, es más, a lo mejor muchos de ustedes por primera vez escuchan la existencia de esta ley, ¿verdad? Que ya por su propio nombre, pues podría uno pensar que quizás está sumamente politizada y que la nomenclatura quizás es un poco exagerada, pero bueno, no voy a emitir juicios de valor, no es lo que me corresponde en esta charla, pero sí que sepan que una ley federal de austeridad republicana todavía vigente. Bueno, también se basaba en el reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pero acuérdense que hasta el 2021 se dio a conocer el Programa Nacional de Combate a la Corrupción, la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública del 2019-2024, y pues obviamente en los lineamientos en materia de austeridad republicana de la Administración Pública Federal. No hago más comentarios, ya los hice, espero que hayan quedado claros. Yo lo que les puedo decir es que perdimos una oportunidad muy importante de podernos posicionar. Yo les diría que hasta perdimos lugares en términos precisamente de desarrollo de tecnologías informáticas, de política informática, por supuesto, de elementos en materia digital y en especial en materia de telecomunicaciones. Me parece, y hay expertos, yo no sé si esté conectado el liceo Jorge Fernando Negrete Pacheco, que sabe mucho de telecomunicaciones, pero bueno, nos rezagamos. No solo nos estancamos, fíjense, sino rezagamos, perdimos lugares en cuanto a estos temas de nuevas tecnologías y telecomunicaciones. Muy bien, bueno, creo que ya tenemos la mesa puesta, ya creo que fue un entremés muy, yo no sé si apetitoso, pero al menos muy vasto, ¿sí? Así es que ahora sí vamos a entrar en materia. Por favor, Melanie, si me haces el favor. Ahora sí, vamos a hablar de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Váyanse grabando este nombre, porque en los próximos 6 años vamos, espero, a escuchar mucho de esta agencia y también espero que eso que escuchemos sea para bien, ¿correcto? Entonces, Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ¿correcto? Vamos, Mela. Fue presentada el pasado 14 de noviembre, todavía no va ni un mes, cuando se presentó esta nueva agencia en una de las conferencias presidenciales matutinas, y esta agencia estará a cargo de José Antonio Peña Merino. Tiene una maestría, él es politólogo, pero trabaja mucho el tema de, de ciencia de datos, tratamiento de datos, etcétera. ¿Quién es José Antonio Peña Merino? Bueno, quienes vivimos en la Ciudad de México, decirles que fue el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública durante la gestión de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, aquí Claudia Fierri ya está haciendo unos comentarios, pero los vamos a dejar al final porque si no me voy distrayendo. Entonces, ahorita lo vemos, Claudia, esto de que solo va a ser en Web 2. Ahorita está un poco prematuro, Claudia, emitir juicios de valor porque todavía ni siquiera entra en funciones. Entonces vamos a ver de qué en principio se va a tratar y si podemos hablar algo al respecto, lo hacemos, pero la verdad hay que decirlo, Claudia, que son meras especulaciones, porque hasta que no entre en funcionamiento, pues lo que digamos es algún tipo de aseveraciones, sería difícil tener un razonamiento y más una argumentación, pero bueno, vamos con mucho gusto a escuchar la opinión de quienes quieran hablar sobre esta nueva agencia con muchísimo gusto. Yo no tengo ningún problema, no tengo nada que ver con el gobierno, así es que ni estoy a favor ni en contra, yo estoy a favor de mi país y listo. Bueno, les decía que entonces él fue el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública durante la jefatura, ¿sí? Otra vez, Claudia, sí, vamos a ver, Claudia, eso sí, si me aguantas, con mucho gusto vamos a platicar. Claudia, creo que estás muy ávida de poder comentar estos temas. Me voy a apresurar para dar tiempo a que incluso te podamos escuchar y ver
y conocer y que podamos, por supuesto, conocer tus posicionamientos. No hay ningún problema, siguen, si quieren seguir escribiendo en chat, adelante, pero van a tener la oportunidad de hacerlo de viva voz. Así es que si me esperan a que acabe la presentación, al final Melanie me prometió que les iba a dar el uso de la palabra. Entonces, por eso me estoy apresurando y si alguien quiere hablar, con mucho gusto, ¿correcto? Porque si lo pone en el chat, pues yo me detengo por atención a ustedes, porque me parece una desatención que ponen un chat y no lo leo. Entonces, si se esperan al final, creo que va a ser más enriquecedor el diálogo. Bueno, a ver, la presidenta Claudia Sheinbaum le tiene gran confianza a esto, muchísimo. Y Claudia Sheinbaum es una apuesta muy fuerte que está haciendo por este tema. Ella misma lo ha dicho, que quizás uno de los elementos más importantes que pueda distinguir o caracterizar su administración es precisamente el tema de la digitalización e innovación pública, ¿correcto? Entonces, ya lo hizo, es decir, aquí va más allá de las palabras, sí lo hizo en el tema de la jefatura, introdujo esto de la llave CDMX y ahora va a introducir la llave, ¿sí? MX. Entonces, prácticamente va a trasladar los programas exitosos que tuvo en la Ciudad de México, los va a trasladar a un nivel macro en la República Mexicana, ¿correcto? Bueno, todo esto ya se oficializó, ya es oficial, es decir, lo presentó en sociedad el 14 de noviembre, pero mediante una publicación de un decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Misión Pública Federal, publicado en el Día Oficial de Federación el pasado 28 de noviembre. Escuchen bien, o sea, apenas hace unos días se oficializó ya la creación de esta nueva institución, de este nuevo órgano de gobierno. Aquí quizás adelante, Melanie, viene lo más aburrido, pero tenemos que verlo. Me explico. Viene lo más aburrido, pero no es especulación mía, que son, en principio, qué funciones va a tener. Les digo que es aburrido porque a veces verlas es muy bonito y uno dice, esto va a ser una maravilla, pero cuando va pasando el tiempo y no se cumplen los propósitos, así como ahora nosotros vamos a tener propósitos para el próximo año y no los cumplimos, pues nos vamos a sentir desencantados. Entonces, quizás pueda ser aburrido, pero bueno, estas son las funciones de esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ¿correcto? No las invento yo, son las sí, funciones legales que le corresponde hacer. Que si no las hace o las hace mal, bueno, pues en principio podríamos reprocharle, decir, oye, sí, de acuerdo a tus atributos, no lo has hecho o no lo has hecho bien. Pero bueno, ¿quién de nosotros se queja de estas cosas? Me explico, nada más estamos alardeando, lo decimos en eventos como estos y ya sentimos que hicimos nuestra catarsis. Entonces, si algo tienes de objeción, bueno, pues hazlo saber, ¿sí? A las personas que correspondan. A mí no, yo no la creé esta agencia, yo nada más te estoy dando cuenta de qué se trata. Primero, formular y conducir las políticas de inclusión digital, gobierno digital, informática, tecnologías de información, comunicación, telecomunicaciones en la Administración Pública Federal. Poca cosa, ¿eh? Nada más con esa primera fracción dices, o sea, todo eso lo van a hacer. Ojalá, ojalá. Dos, formular políticas y lineamientos para promoción, implementación y diseño de las siguientes materias. A, adopción y uso de la identidad y ciudadanía digital. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Es una apuesta interesante esto de la ciudadanía digital. Y ya se van a tener acercamientos, lo vamos a ver con gobernación, para ver si por fin tenemos nuestra cédula nacional de identidad, que desde hace cuánto viene la Constitución y nunca se ha materializado. Es increíble que en este país nuestra cédula nacional de identidad sea una credencial, sí, para votar. Es único en el mundo, ¿eh? Que la credencial para votar sea nuestro documento nacional de identidad. Entonces, suena interesante, sobre todo pensar que podamos tener ya en este caso, una cédula digital de identidad nacional, como lo tienen varios países, por ejemplo, España, y que les ha funcionado bastante bien, por cierto. C, la integración del sistema de Servicio Nacional de Identificación Personal en colaboración con la Secretaría de Gobernaciones. Les digo que viene muy de la mano con la función anterior. D. La gestión de bases de datos que permitan interoperar los temas nacionales y de la Administración Pública Federal con el Registro Nacional de Población, RENAPO, en coordinación con la Secretaría de Gobernación. Es decir, que sí quieren tener
una incidencia muy acentuada en todos estos registros automatizados que actualmente administra el Registro Nacional de Población, RENAPO, ¿correcto? Es otra de las atribuciones. E, la interoperabilidad de los sistemas de información basados en una arquitectura de datos consumible, con excepción de la información en materia de seguridad nacional y el conjunto de bases de datos del Sistema Nacional de Información previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, meterse en todo lo que es interoperabilidad de los sistemas de información gubernamental, salvo aquellos que tengan que ver con la seguridad nacional, que esos se van a dejar precisamente, como son materia de seguridad nacional, pues en la Guardia Nacional, ¿correcto? Bueno, evidentemente entenderíamos que también el Ejército y la Marina, ¿correcto? Pero bueno, entonces, todo lo que tenga que ver con información en materia de seguridad nacional, eso en principio esta agencia no tiene atribuciones para poderlo abordar. Siguiente, por favor, Melanie. F. El análisis de datos e información de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la misión pública federal. Este es como muy poco ambiguo, eso de análisis de datos e información. Bueno, ¿qué van a analizar? O sea, habrá que ver cuando saquen el programa específico cuál va a ser los parámetros de análisis de estos datos e información de las dependencias. Pero ojalá y tenga mucho que ver con la transparencia de información y que tenga que ver con lo que dicen que han hecho, con lo que realmente han hecho y con lo que han hecho mal. ¿Correcto? Estaría muy bien. A mí me encantaría que esto lo pudieran minicular con el tema de la transparencia, que ahora la va a subir la nueva Secretaría, ¿sí? De Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Correcto? Entonces, aquí me suena que puede ser interesante el poder hacer un buen uso de este análisis de datos e información de las dependencias. G. Las acciones en materia de datos abiertos y gobierno abierto. Ya les dije que esto de datos abiertos ya lo traíamos desde el sexenio Peña Nieto. Sí, lo del gobierno abierto no se había quizás abordado de una manera tan clara, pero qué bueno que ahora lo dice de manera específica esta ley orgánica de la Administración Pública Federal, que esta nueva dependencia trabajará muy arduamente dentro del tema del gobierno abierto. Y le repito, pues esto simplemente va a recoger buena parte de las experiencias que estuvieron en la Ciudad de México. H, la cobertura universal y social de los servicios de telecomunicaciones a cargo de la Administración Pública Federal y conectividad en sitios públicos. Esto, en principio, tendría mucho que ver con la conectividad, con el Internet gratuito, etcétera, pero habría que ver qué tanto van a hacer con la Secretaría de Comunicaciones a este respecto por supuesto, qué va a pasar con todos los órganos gubernamentales que tienen que ver con Internet, CFE, etcétera, ¿correcto? Altan, etcétera. El desarrollo e implementación de software y soluciones tecnológicas de la Administración Pública Federal, así como la fábrica de software público. Esto suena interesantísimo, ¿eh? La fábrica de software público, bueno, vamos, esto no lo había visto en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Una fábrica de software. Entonces, ¿dónde trabajas en una fábrica de software? Bueno, está bien. Suena así muy peculiar eso de fabricar software, pero bueno, yo diría desarrollo de software. Pero en fin, le quisieran dar el título de software, de fábrica de software y adelante, se respeta. Elaborar y conducir las políticas de telecomunicación y radiodifusión del gobierno federal. Definir la capacidad satélite, en su caso, si se requiere que las personas concesionarias de recursos orbitales y de las autoridades para explotar los derechos de emisión, recepción y señales de satélites extranjeros para prestar servicio en el territorio nacional, como reserva del Estado para redes de seguridad nacional, servicios de carácter social y demás necesidades del gobierno, así como vigilar el uso eficiente de la capacidad satelital propia, ya sea concesionada o adquirida o aquí establecida como reserva del Estado. Sí, quiero ver ahora cómo se meten a este tema de la revolución satelital. No sé si, insisto, Jorge esté conectado, pero bueno, Jorge ha de estar teniendo muchos pensamientos en su mente sobre este tema de las atribuciones en materia satelital. Siguiente, Melanie, por favor. Regular, inspeccionar y vigilar la prestación de servicios públicos de correos, telégrafos, giros telegráficos, radiotelegrafía por parte de la APF de conformidad con las disposiciones aplicables. Sexto, definir los protocolos de seguridad de la información y comunicaciones en la Administración Pública Federal. Fíjense, seguridad de la información en toda la APF. Esto también está interesante. Aquí lo extraño es que nos dice que todos los datos en materia de información, en materia de seguridad pública o nacional, pues no, son atribuciones de otras dependencias, pero aquí nos habla de protocolos de seguridad de información y comunicaciones en la APF. A ver si se definen buenos protocolos para defendernos del ransomware, de los ataques de que fue objeto Pemex y tantos más que han sido objeto de las dependencias gubernamentales. Sería muy bueno trabajar aquí sobre la ciberseguridad, pero siempre y cuando no colisione con las atribuciones que ya en ese sentido vaya a tener la Guardia Nacional.
Formular y conducir la política nacional en materia de soberanía tecnológica, fíjense qué término más interesante, soberanía tecnológica, así como promover las soluciones tecnológicas para la digitalización de trámites y servicios. Esta es una apuesta eh, fuertísima. Fíjense, esta fracción séptima me parece que es una de las que más empeño van a poner y la parte específica de la digitalización de trámites y servicios. Eso sí se los puedo garantizar que va a ser una apuesta muy fuerte en el gobierno Sheinbaum. Emitir disposiciones para la adquisición, arrendamiento de prestaciones de servicios en materia de tecnología de la información y comunicaciones, telecomunicaciones y desarrollo de software, así como dictaminar técnicamente su aprovisionamiento. Bueno, este tema de la contratación de servicios tecnológicos y más ha sido toda una ave de tempestades. Ha habido muchos errores, muchas fallas, mucho despilfarro, mucha corrupción. Espero que se puedan alinear debidamente todos estos nuevos temas en materia precisamente de contratación de tecnologías. Y digo nuevos temas porque son nuevas tecnologías, porque esto ya existe hace mucho. Diseñar, regular, implementar y dirigir instrumentos, herramientas y mecanismos para la implementación del modelo integral de atención ciudadana en coordinación con la dependencia de entidades de la APF. Presidir el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria y proponer a la persona titular del órgano encargado de la mejora regulatoria. Con esto ya ustedes empiezan a dar cuenta que la Consejo de Mejora Regulatoria se acabó, pero ahorita lo vamos a ver. Siguiente, por favor, Melanie. Celebrar convenios de colaboración y coordinación en el ámbito de su competencia con dependencias y entidades de la APF, órganos constitucionales autónomos, gobierno de las entidades federativas y municipios, poderes legislativos, judicial de la federación, instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables para la consecución de los objetivos de la agencia. 12. Emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y más instrumentos análogos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. Entonces, esta es la que luego más les gusta, ¿eh? A las dependencias que les den participar en foros internacionales, suena a viajes, ¿sí? ¿Por qué estás aquí? Pues ese es un cumplimiento, sí, de una de las atribuciones, ¿me explico? Entonces, haga una carta abierta para poder viajar a todo aquello que consideres sí que vale la pena. Cualquier foro internacional que veas que vale la pena, según tú, pues ahí vas. Y nadie te va a poder cuestionar. ¿Por qué? Porque es una de las atribuciones. Yo aquí sería más selectivo, ¿no? En foros internacionales de renombre, de calidad y que tengan que ver con, qué sé. Respecto a las materias de competencia, con la intervención que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y proponer esta la celebración de comercio y contratos internacionales en tales materias y participar en la concertación y seguimiento de la ejecución de los acuerdos internacionales en materia de tecnologías de información, comunicaciones, telecomunicaciones y radiodifusión. 14. Otorgar su conformidad previa a su nombramiento de las personas titulares de las unidades administrativas responsables de las tecnologías de información y comunicación u homólogo de las dependencias, incluidos los de los órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal. Pues, ¿qué creen? Que si tú en una dependencia gubernamental quieres nombrar a un encargado de la unidad en materia de tecnologías de información, necesitas el visto bueno de esta agencia. Esperemos que no se preste ahí a favoritismos y que realmente lleguen las personas más capaces. Pero bueno, si no tienes el aval de esta agencia, esa persona, por más que sea tu amigo, tu cuate, o que sea tu compadre, o que sea una persona muy connotada en la materia, no entra. Y 14, las demás que les encomienda expresamente las leyes y reglamentos. Esas son las funciones. Siguiente, por favor. Obviamente, el elegir una nueva dependencia trae consigo algunos elementos, y ahí les va. Transitorios, 12º. Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta la Coordinación de Estrategia Digital Nacional actual, la de López Obrador, serán transferidos a la Agencia de Transformación Digital de Telecomunicaciones. Los procesos de transferencia de dichos recursos deberán concluir el 31 de diciembre del 2024, ya, ¿eh? Con la finalidad de que dicha agencia inicie función a partir del 1 de enero de 2025. Sí, sí. De acuerdo al transitorio 12º, a partir del 1 de enero del 2025 entra en funciones esta nueva agencia. Todas las referencias que hagan mención a la coordinación de la estrategia digital nacional se entenderán hechas a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Punto. 1 de enero inician. Esperemos que con el pie derecho, a tambor batiente y con el ánimo de hacer muchas y grandes cosas en beneficio de este país que tanto queremos. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las entidades paraestatales denominadas Servicio Postal Mexicano, Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, Agencia Espacial Mexicana e Infotec
Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, quedan sectorizados a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como el órgano administrativo desconcentrado denominado Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, queda adscrito a esta agencia. Se acabó Infotec adscrito a CONACYT. No, ahora Infotec adscrito a esta agencia. Se acabó ya la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en estricto sentido, ahora queda adscrito a esta agencia. Siguiente, por favor. 15º. Las atribuciones en materia de telecomunicaciones con que cuenta el organismo descentralizado denominado Financiera para el Bienestar serán ejercidas por la Agencia de Transformación Digital de Telecomunicaciones porque dentro del plazo señalado en el artículo tercero transitorio de este decreto se deberán realizar las adecuaciones a los instrumentos jurídicos que regulen el organismo descentralizado denominado Financiera para el Bienestar, así como celebrar los actos jurídicos necesarios para uno, transferir los recursos humanos, materiales y financieros con que actualmente cuenta la Dirección de la Red de Telecomunicaciones y MEXAT a la Agencia de Transformación Digital de Telecomunicaciones. Dos, transferir los recursos humanos, materiales y financieros con que actualmente cuenta la dirección de la red troncal de la Comisión Federal de Electricidad. Y tres, garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de telégrafos, giros telegráficos, nacionales e internacionales, servicios financieros y financiamiento a cargo del organismo descentralizado denominado Financiera para el Bienestar. Siguiente, Melanie. Cabe mencionar que el 15 de noviembre José Peña Merino, el próximo titular de esta agencia, indicó que durante el primer año de operaciones en esta dependencia se echarán a andar diversos proyectos estratégicos entre los que se cuentan Llave MX, la fábrica de software, el programa espacial mexicano, el Centro de Atención para el Bienestar, así como un Centro Nacional de Tecnología Pública y un área de inteligencia de datos. Para verlo de manera más concreta, desmenuzado, obtenido, desprendido de estas atribuciones y dicho de viva voz por José Peña Merino, el próximo titular de esta agencia. Siguiente, por favor, Melanie. Bueno, en resumen, estas atribuciones de esta agencia se encuentran en formular y conducir las políticas de inclusión digital, gobierno digital, informática, tecnología de información, comunicación y telecomunicación de la APF, así como la política relacionada con los sectores de telecomunicación y radiodifusión. Esto en resumidas cuentas para que no nos perdamos en tanto texto. Adelante, Melanie, por favor. Además, tendrá que elaborar políticas y lineamientos en materia de promoción, implementación y diseño en materia de adopción y uso de la identidad ciudadanía digital, el mecanismo único de autenticación digital basado en la clave única de registro de población con la protección de datos personales en coordinación con la Secretaría de Gobernación. También la interoperabilidad de los sistemas de información basada en una arquitectura de datos consumible, con excepción de la información en materia de seguridad nacional y también el conjunto de base de datos del Sistema Nacional de Información previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Siguiente, por favor. ¿Cuál es mi comentario final? Y con esto termino. En lo particular, Julio Telles Valdés, después de 44 años de ver tantas cosas, muchas malas, algunas buenas, y también dejar de ver cosas que tendrían que haber sucedido, en lo particular, y lo puse en plural por si alguien de ustedes se quiere plegar, pero ahorita lo hablo a título particular por si alguien se quiere plegar, que yo creo que sí, le deseamos mucho éxito a esta nueva entidad gubernamental y que podamos superar el rezago digital en materia de telecomunicaciones a nivel nacional e internacional y que nos vaya muy bien este país, insisto, que tanto queremos y que del cual tanto nos quejamos y del cual muchas veces nosotros dejamos de hacer cosas. Entonces, si hay algo que podamos apoyar a esta agencia, adelante. Si hay algo que podamos hacer en beneficio del país, y me parece que la tecnología puede ser un elemento fundamental, un detonador para poder reposicionarlos en los niveles internacionales y que este país sea mejor de lo que actualmente es. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, Melanie, por tu colaboración y pues te dejo, Melanie, el micrófono y las cámaras para esto de pregúntale al ponente si es que te apetece. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Primero, me parece muy enriquecedor la manera en la que llevó la plática. Es como una ley comentada, ayudarnos a digerir todo eso que a veces leemos y no sabemos, si no estamos muy adentrados en esas áreas, no sabemos si está bien o mal. Como dice, suena muy bonito en letra, pero ya con los comentarios adicionales podemos imaginarnos un poco cómo está todo esto. Entonces, aquí, además de los comentarios de felicitación, teníamos dos comentarios. Les recordamos, pueden colocar pregunta en el chat, comentario o levantar la mano y les abrimos el micrófono. Primero, Marco Rivas en un momento le preguntaba,
cuando mencionaba el tema biométrico del iris y sus implicaciones en la privacidad individual, nos preguntaba, ¿qué piensa Julio de la implementación de la CURP biométrica el año entrante que incluye, según entiendo, el biométrico del iris, entre otros? Bueno, lo que menciono es que a nivel internacional se ha sido sumamente cuidadoso en poder regular y aceptar, en este caso, al reconocimiento de iris como un elemento de identificación biométrica. Entonces, si lo hacemos, estaremos transgrediendo algunas normativas e incluso algunos documentos que se han vertido al respecto sobre este tema. Y les vuelvo a recalcar, lo hice hace rato, pero lo vuelvo a recalcar. ¿Cuál es el problema precisamente de la identificación de las personas a través del iris? Es que esa identificación puede permitir incluso adentrarse dentro de rasgos de la personalidad. Entonces ya se convierte en un elemento sumamente peligroso. Es decir, no solo identificarnos como personas, sino saber de algún modo qué pensamos, cuáles son nuestros sentimientos, etcétera. Y eso me parece altamente riesgoso, pero hay otros elementos biométricos que podemos echar mano. En la actual, ustedes lo saben, la huella digital, etcétera. Entonces, me parece que ese tema es muy delicado y habría que abordarlo. Y yo creo que si el gobierno pretende hacerlo, tendría que primero investigar qué tanto se ha hablado al respecto a nivel internacional en los distintos foros, sobre todo en Europa, sobre protección de datos personales. Buenísimo, muchas gracias. Y el comentario de Claudia nos decía, lamentablemente al parecer solo será bajo el esquema de la web 2. Ojalá me equivoque. Se tuvo acercamiento y eso es lo que al parecer será. Ya nos decía que podría adelantarnos un poco, pero no sé qué opinión tenga al respecto de esto. Sí, en efecto, parece que pudiera estar limitado y que no pudiéramos estar dentro de un escenario de la tecnología más avanzada. En eso tiene totalmente la razón, Claudia, que en caso de que solo fuera bajo un ambiente web 2, pues se estaría quedando limitado, circunscrito a una tecnología que prácticamente se usa, pero pues ya cada vez está pues quedando rezagada. Entonces le doy totalmente la razón a Claudia en cuanto a su preocupación y esperemos que esta agencia utilice las tecnologías más pertinentes, idóneas y adecuadas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat y una mano levantada. Primero leo y ya después abro el micrófono de Marco. Adelante. Nos pregunta Adrián López, también ponente de Logic, muchas gracias. ¿Cómo lograr una coordinación intersectorial con otros organismos de gobierno, por ejemplo, educación, cultura, salud? Bueno, es que precisamente depende mucho. Yo les voy a decir una cosa. Políticamente esta agencia va a estar muy bien respaldada por la presidenta Sheinbaum. Y si tiene ese respaldo de la presidenta, va a ser más fácil lograr las cosas. Este comentario que les hago no me complica decírselo porque yo lo vi en el gobierno de la Ciudad de México, el apoyo que le brindó a esta persona y por lo que ha dicho Claudia Sheinbaum, que es una de las apuestas más firmes y seguras. Porque en otros temas tan delicados no crean que es tan fácil poder tener avances. Pero aquí es relativamente fácil tener resultados porque ya lo hizo en la Ciudad de México. Entonces, lo que sí les puedo garantizar que va a tener todo el apoyo y en principio quien no se quiera alinear, pues seguramente va a recibir llamados de atención. Pero también depende cómo quede conformada esta agencia, ¿sí? Y cómo su director vaya a poder desarrollar las cosas en debida forma, entiéndase que tenga capacidad en cuanto a recursos humanos, recursos materiales, tecnológicos y de otra índole. Entonces, sí, muchos de ustedes dirán, otro órgano de gobierno más, bueno, pero si nosotros que estamos aquí reunidos, convocados por la tecnología, seguimos creyendo y teniendo fe en la tecnología, pues pensemos que esta gente pueda hacer bien las cosas valiéndose del uso adecuado de la tecnología. Pero atención, en esa agencia tienen la tecnología bajo dos vertientes. Esto no hay que perderlo de vista. Uno como instrumento para la consecución de una serie de fines en beneficio de la misión pública federal y otro como, sí, objeto de regulación. Entonces, ahí es donde yo también tengo un poco mis dudas si tendrán personal capacitado para poder desarrollar en debida forma estas dos vertientes, tecnología como instrumento y tecnología como objeto de regulación. Listo. Muchas gracias, doctor. Y ahora sí, Marco, ya te envié solicitud para que puedas abrir tu micrófono y realizar tu pregunta. Entonces, listo. ¿Qué tal? No sé si se escucha bien aquí el audio. Muchas Escuchamos bien. gracias.
Gracias. Julio, interesantísima tu ponencia. A mí me encanta la tecnología. Yo no soy abogado, pero trabajo con por ejemplo, Clau, que está por allí, que hizo la pregunta. Trabajo yo con ella. Y precisamente, digo, sin mencionar detalles ni nada, tuvimos un acercamiento con alguien que trabaja va a trabajar con Merino y nos comentaban que la filosofía es basarse en no manejar. De entrada no se están fijando ni en inteligencia artificial ni en blockchain. Yo espero que lo que tú dices, de verdad, yo me sumo a tu comentario de que deseo mucho éxito, que esta entidad gubernamental aprenda rápido y se dé cuenta que si no maneja inteligencia artificial y blockchain, lo tienen que agregar, en nuestra opinión, porque si no, no van a poder trabajar tan rápido como se necesita para todo lo que tienen que hacer. Una. La otra, a mí la preocupación del biométrico es esta, independientemente de que yo no sabía lo que acabas de decir de que el iris también es un mecanismo de definición de personalidad o de rasgos de personalidad, eso no lo sabía, es otro detallito más de preocupación, pues me preocupa lo que les acaba de pasar, por ejemplo, hace 2 semanas les hackearon la oficina de presidencia, le hackearon no sé cuántas teras de datos, entonces la ciberseguridad de dónde van a tener guardada esa información de nosotros con esos biométricos, pues es preocupante. Ese es mi otro punto. Muchas gracias, de veras que súper interesante. Gracias, Julio. Gracias, Melanie. No, de nada, con mucho gusto. A las órdenes. Muchísimas gracias por los comentarios y por las felicitaciones al doctor Julio. Yo me sumo a ellas. Y ahora sí, ya no Gracias. tenemos más preguntas o comentarios, doctor. Hemos llegado al final de la presentación. No me queda más que agradecerle muchísimo, primero por la amabilidad y facilidad de coordinación y segundo por esta increíble ponencia. Muchísimas gracias. Un honor tenerlo por aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues ya en este último día de actividades les deseo mucho éxito. Yo sé que va a haber un repositorio en el que las personas van a poder consultar estas videoparticipaciones, así es que espero que la mía sea objeto de consulta por quienes no tuvieron la oportunidad de poderla ver en esta ocasión. Gracias, Melanie, muy amable. Con mucho gusto y gracias a todos por seguirse conectando. Los invitamos a que después de comer, ahorita a las 3 no tenemos nada, puedan seguir viendo las últimas. Ya estamos en el último día, entonces ahí los vemos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta Buenas luego. tardes. Provecho.